Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En el video que hice hace poco sobre el origen de Enki y Enlil, dioses sumerios, dioses Anunnakis, ahí me pedían y me preguntaban sobre Anu, que hablara sobre Anu, que quién era Anu entonces, si era lo mismo que Yaldabaoth, de este primer arconte que menciona el libro secreto de Juan. Y en este video vamos a hablar precisamente de Anu. ¿Quién es Anu? Ese principal dios del panteón sumerio y padre de Enki y de Enlil, o por lo menos de Enlil, porque Enki pues tenía otros padres según esta mitología, ya que Enki y Enlil eran medio hermanos, no eran hermanos de sangre como tal. ¿Quién era el dios An o Anu? El dios An para los sumerios o Anu para los acadios, y como es más conocido por el público en general, era el dios del cielo sumerio. Anu es como más se conoce y formaba parte de la triada principal del panteón mesopotámico. Eran tres principales: Anu, Enlil y Enki. Esos eran los tres principales. Había más, por supuesto. Según los textos mitológicos mesopotámicos que hablan de su origen, An o Anu fue engendrado por Anshar y Kishar, los horizontes del cielo y la tierra. A pesar de que Anu era el dios principal de los sumerios, no existen representaciones antropomorfas de él. En los textos antiguos, su nombre aparece representado con 4 signos cuneiformes que simulan una estrella. Sin embargo, este signo tiene un doble significado, pues sirve para hacer referencia a la palabra cielo, An, y al término dios, Dingir. Por lo tanto, podemos decir que Anu significa dios del cielo, en donde habita con su esposa, la diosa Ki, y que eran asistidos por todo un séquito de dioses. Este es el símbolo de Anu. Vemos que parece una estrella que tiene unas 8 puntas. Y esto me recuerda, este símbolo, este es el símbolo de Anu. Esto me recuerda mucho a este símbolo católico, el símbolo del alfa y el omega. Si bien este tiene 6 lados, aunque parecerían estas 2 letras que estuviesen representando 2 lados más, el alfa y la omega, es bastante parecido, ¿no? Tiene cierta similitud y bueno, no es sorpresa. Sabemos que la religión católica tomó muchos símbolos de lo que era el antiguo Egipto, y a su vez Egipto tomó también mucha simbología de lo que eran religiones más antiguas como la sumeria. Los hebreos también se basaron mucho en las tradiciones y símbolos sumerios, y toda esta mezcla, todo este sincretismo se trajo también para el cristianismo, sobre todo la iglesia católica. Así que aquí vemos un símbolo parecido. Esto está representando el alfa y el omega, que sería pues obviamente Dios, y aquí estaría el símbolo del Dios supremo Anu, Dios de los Anunnakis. En ocasiones aparece representado como una corona con astas sentada sobre un trono. La explicación a este símbolo puede estar en que se trataba de los principales dioses sumerios, ya que el símbolo de Anu era un toro. Es que los principales símbolos de Anu, como vemos por acá, son básicamente la corona, esa corona con cuernos, que representa su divinidad y su estatus como rey de los dioses. Ese sería el primer símbolo con el que se representa. El segundo símbolo es un cetro. El cetro simbolizaba su poder y autoridad sobre el universo. Y el tercer símbolo es el toro celestial, animal sagrado que encarnaba la fuerza y la fertilidad. La corona con cuernos, el cetro y el toro celestial era lo que representaba a Anu. Símbolos característicos de muchos otros dioses, ¿no? Con el cetro o el báculo, el trono, la corona. Luego esto también se trajo a lo que fue la tradición católica, la tradición cristiana, donde se comenzó a mostrar a ese Dios supremo con una corona, sentado en un trono, con su báculo, Dios todopoderoso. Esta forma, ¿no?, de percibir al supuesto Dios verdadero se alimenta de estas tradiciones antiguas, donde graficaban a los dioses supremos de esa forma. Esa imagen del señor anciano con unas ropas doradas en su trono poderoso, esta imagen pues se basa en estas religiones antiguas. Como figura principal del panteón mesopotámico, en varios textos aparece Anu como el creador del universo, en ocasiones en solitario y en otras ocasiones con ayuda de Enlil y Enki, los otros 2 dioses sumerios principales. Aquí vemos una triada, también una característica que tomó el cristianismo y también la religión egipcia como tal, cuando hablaba de Isis, Osiris y Horus. En el caso del cristianismo,
el Padre, el Santo Espíritu y Jesús. Y aquí vemos una Trinidad con Anu, Enki y Enlil. Pero este tema de la Trinidad, ahorita cuando hablemos en las conclusiones, vamos a ver de dónde proviene, porque es una característica que, como lo vemos, se repite en varias religiones. Luego, pues, ya aparecen algunas monoteístas que dicen que es uno solo. Bueno, en el cristianismo se habla de la Trinidad, pero que las tres personas representan un único Dios. Anu también es el creador, o por lo menos el responsable de la existencia de cereales de vital importancia para los sumerios, como la cebada, el trigo o el cáñamo. Esto es interesante porque sabemos que el legado de los dioses sumerios, Anunnaki, es un legado negativo. Estos son los invasores, los colonizadores y manipuladores de la humanidad. Son las razas de origen negativo, extraterreno, que invadieron la Tierra. Llegaron a este lugar y, entre muchas otras cosas que enseñaron, también trajeron algunos alimentos que no son muy positivos y muy sanos para lo que es la biología humana. Se habla del trigo, ¿no? De que el trigo, que es uno de los cereales que no es tan positivo para el ser humano. Y por el otro lado, en las tierras de América, por ejemplo, se entregó el maíz. El maíz es diferente. Se hablaba por parte de los mayas de los dioses del maíz, de los hombres del maíz. Y claro, el maíz fue entregado a estas civilizaciones de América por razas positivas, diferentes a las que contactaron por allá en Mesopotamia, en Medio Oriente. Por este lado se entregó un legado diferente, mucho más conectado a la vida, mucho más conectado al espíritu. Y las semillas que se les entregó a los pueblos ancestrales para sembrar eran alimentos pues que evidentemente son muy, muy positivos para la alimentación humana. Entonces, por un lado tenemos el maíz, las tierras del maíz, y por allá en Medio Oriente pues tenemos lo que es el trigo principalmente, y ya vemos el origen del trigo, que pertenece o fue entregado por estas razas regresivas. El dios Anu pertenece a la generación más antigua de dioses. Es el señor del cielo, en donde toma decisiones y asigna funciones a los demás dioses. Con frecuencia aparece citado en los textos como padre de los dioses, y en otras ocasiones el resto de dioses aparecen mencionados como sus hijos. Tal es el caso de Inanna, Enki, Nergal, Ningirsu o Baba. Aunque Anu es el soberano de todos los dioses, mediador en las disputas de estos, y teniendo en cuenta que sus decisiones no son apelables, siempre aparece en los textos de las tablillas como un personaje lejano y muy mal definido. Poco a poco Anu fue perdiendo su preponderancia y terminó convirtiéndose en un personaje de segunda fila en el panteón mesopotámico. Claro, porque es que Enki y Enlil tienen mayor protagonismo, son de los que más se habla en estos textos, y la figura de Anu queda un poco abstracta, no se profundiza demasiado en sus orígenes, queda entonces como en un segundo plano. Pero más allá de eso, se habla en esa misma tradición que él era el dios supremo, era el dios del cielo, el líder de ese panteón. Lugares de culto para Anu. Por contra de lo que cabría esperar, en los primeros textos sumerios rara vez se menciona que se adorase al dios Anu. Generalmente se adoraba a su hijo Enlil. Existieron templos dedicados a Anu en el tercer milenio antes de Cristo, por diversos puntos de la geografía mesopotámica. El templo más importante en el que se le rindió culto, aunque junto a Inanna, fue el Eana de Uruk. Pero además de este, en una de las inscripciones de Gudea se menciona que el rey mandó construir un templo al dios en Lagash. Aunque Marduk era el dios titular de la Esagila de Babilonia, en ese templo el dios Anu poseía un trono, por lo que es posible que se le rindiese algún tipo de culto o se le realizaran ofrendas. Otras ciudades sumerias con templos a este dios fueron Kish, Sipar o Nippur. Como dios principal del panteón sumerio, aparece mencionado en multitud de mitos sumerios, aunque siempre con un papel que no hace justicia a su calidad de dios principal. En el poema de Gilgamesh no tiene un gran protagonismo, aunque sí es cierto que aparece en momentos clave, como por ejemplo cuando escucha las quejas de los habitantes de Uruk y decide crear a Enkidu para que se enfrente a Gilgamesh. En el poema de Atrahasis, donde se cuenta la historia del diluvio universal, cuando Enlil se asusta ante la rebelión de la muchedumbre, decide convocar a otros grandes dioses para que le aconsejen, y entre estos dioses más destacados se encuentra Anu, quien le aconseja que averigüe quién es el cabecilla de la rebelión. En otra obra importante de la literatura mesopotámica, en el Enuma Elish, Anu aparece temeroso de Shamash, aunque su intervención servirá después a Marduk para derrotar al monstruo. Y lo otro con lo que se le conoce es en el mito del trigo.
el dios Anu decide enviar a los humanos trigo, cebada y cáñamo, cereales que él ya tenía en su reino, pero entonces Enlil escondió todo el cereal en una montaña que cerró con una gran puerta. Además de esto, Anu es considerado el dios más antiguo, con más de 5000 años. Ese es el dato que se dice. Era mucho más que mito para los sumerios. Él tenía poder para juzgar delitos, pues era el creador de estrellas. De hecho, cada estrella era un soldado capaz de destruir al malvado. Y para ello contaba con su atributo, la tiara real, y su sirviente y ministro, el dios Ilabrat. En este caso, Anu formaba la triada de grandes dioses junto a Enlil, el dios de la atmósfera y el aire, y Ea, en sumerio Enki, que era el dios de los cimientos de la tierra. Se consideraba la ciudad antigua de Uruk como el lugar originario del culto al dios de los cielos. Esta zona, cercana a Babilonia, ofrece la duda de si su verdadera esposa era aquí o durante un tiempo pudo ser Ishtar. Entonces, como vemos en Sumeria, pues sucede lo mismo, ¿no? Que vemos en diversas culturas posteriores. Está un dios principal. Este dios principal tiene dos hijos y estos dos hijos son antagónicos. Por ejemplo, en Egipto está Ra, que tiene dos hijos que son Osiris, y el otro es Set, que son antagónicos. Si vamos, por ejemplo, ya a la tradición bíblica, vemos a Caín y Abel, que son los dos primeros hijos de la primera humanidad, y estos hijos son antagónicos, hermanos antagónicos. Luego la historia se repite con el patriarca Abraham, que vendría representando a nivel humano a lo que sería Anu, y luego tiene dos hijos que son Isaac e Ismael, dos hijos antagónicos que se enfrentan. Luego Isaac repite la historia y tiene dos hijos, Jacob y Esaú, que también se enfrentan. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué el comportamiento, cuando se crean estos linajes dentro de estas razas oscuras, por qué siempre hay dos bandos? ¿Por qué siempre hay dos hermanos que se enfrentan? Bueno, porque la naturaleza de esta rebelión es la división. Siempre en las humanidades que invaden, lo que implantan es la división del bien y el mal. Dos facciones dentro de esa misma rebelión que se enfrentan, que realmente se odian y se destruyen, y en medio de esa división someten a los pueblos, someten a las humanidades. Y vemos que dentro de la religión más antigua, la supuesta civilización más antigua de la Tierra, que es la Sumeria, pues vemos que todo viene de ahí, ¿no? Ahí la historia comienza y luego otras culturas lo replican. En Grecia pasa lo mismo por allá, con los hijos de Cronos, que son Zeus y Hades, pasa exactamente lo mismo. Hay una triada, un dios principal, dos hijos que se dividen. Entonces, para responder la pregunta de si Anu era Yaldabaoth, que habla el libro secreto de Juan, vamos precisamente al libro secreto de Juan para despejar ese enigma. Por acá tenemos esta parte, que esto está en el capítulo 12. El primer gobernante, que ya sabemos que el primer gobernante, Yaldabaoth, ese es su nombre, Yaldabaoth, es el engendro que parió Sofía, la humanidad, la madre de Yaldabaoth, una humanidad que decidió alejarse de las leyes creadoras para abortar una oscuridad. Entonces, Yaldabaoth representa ese Dios supremo, entre comillas, ese primer ente, ese primer arconte, ese primer gobernante de toda esta rebelión. Sería el Dios supremo, ¿no? Pero además de eso, nos dice acá que el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella dos hijos. Entonces, esta rebelión violenta a las humanidades, las invade. Entonces tiene dos hijos, uno primero y uno segundo. Vemos que aquí el patrón es el mismo, ¿no? Un Dios supremo y tiene dos hijos. Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Uno es justo y el otro es injusto. Son dos hijos con dos naturalezas totalmente diferentes. Entonces se repite lo de Caín y Abel, ¿no? Caín era injusto y Abel era justo. Isaac e Ismael pasa lo mismo. Desde el punto de vista musulmán, Ismael es el justo e Isaac es el injusto. Desde el punto de vista hebreo, Isaac es el justo e Ismael es el injusto. Y si vamos a Jacob, Esaú, si vamos a Egipto, Osiris, Set, si vamos a Grecia, se repite lo mismo. En Egipto, Set lo muestran como el injusto y Osiris como el justo. Y la historia se repite, pero veamos de dónde viene todo esto. Viene del mismo origen de la rebelión. Entonces, Yaldabaoth colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. En el video donde hablábamos del origen de Enki y Enlil, descubríamos que realmente esto que está mencionando acá vendría a representar el origen de Enki y Enlil.
ya que Enlil es el dios del viento y del fuego, según la mitología sumeria, y Enki es el dios del agua y de la tierra, que también es conocido como Ea. Entonces, Yahvé es Enlil y Elohim es Enki. De hecho, por eso se le compara a Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, con Enlil, dios sumerio, porque tenía las mismas características y también tuvo los mismos comportamientos. Por ejemplo, el que quiere destruir a la humanidad con un diluvio, en la mitología sumeria es Enlil, y en el documento bíblico, pues ya sabemos que es Yahvé. Entonces, aquí se representan el bien y el mal. Uno más iracundo, más destructivo, y el otro supuestamente más benefactor y que ayudaría a la humanidad. Aquí vemos también a Satanás, representado en Yahvé, y Lucifer, representado en Elohim. Aunque parezca que hay uno bueno, no es una bondad, no es una justicia, no es una luz verdadera. Son dos caras de la misma oscuridad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Ahí está la dualidad. Los símbolos que vemos en el Génesis de estos dos personajes, Caín y Abel, realmente están representando a Yahvé, que Yahvé es el mismo Caín, y Elohim. Por eso en el Génesis, cuando Caín acaba con su hermano Abel, Yahvé no lo castiga, sino que al contrario lo protege, le coloca una marca, y a partir de Caín nace en el planeta Tierra una simiente, que es la simiente de la serpiente. De ahí comenzaron a nacer varios pueblos, entre ellos semíticos y algunas otras razas, y dentro de esos pueblos, tiempo después, es que varios de estos Elohim comenzaron a elegir a sus representantes, a sus razas, a sus pueblos escogidos, para conformar naciones y conformar religiones. Porque luego Yahvé, ¿de dónde saca a su pueblo elegido? Pues lo saca de Ur de Caldea, Abraham, que pertenecía a los pueblos semíticos. ¿Por qué los escogieron de ahí? Porque ahí es donde estaba el linaje de la serpiente. La descendencia de Caín se esparció por esos pueblos y ellos sabían que dentro de esas razas es donde podían perpetuar su control, su dominio y su manipulación a nivel planetaria, porque esas razas les iban a hacer caso más fácilmente. Y así fue que lo hicieron. Primero expandieron su semilla y luego, cuando ya la semilla creció, comenzaron a recoger sus pueblos y a elegirlos. Entonces, Yahvé y Elohim representan a Enki y a Enlil. ¿Y dónde está Anu? Bueno, Anu es el padre, como ya lo hemos visto, de Enki y Enlil. ¿Y aquí quién es el padre? Pues el padre es Yaldabaoth. O sea que Anu sí representa en el símbolo la figura de Yaldabaoth. Ahí lo tenemos claro, ¿no? Yaldabaoth, Yahvé y Elohim. Anu, Enlil y Enki. Ra, Osiris y Set. Cronos, Zeus y Hades. Abraham, Isaac e Ismael. Y así podemos hacerlo en varias culturas que se repite el patrón. Y esto también lo adoptó el cristianismo con el Padre, el Santo Espíritu y el Cristo o el Hijo. Y esa es la Trinidad. Y usted dirá, bueno, pero el libro secreto de Juan habla de tres fuerzas: el Padre, Bárbelo y el Vástago. Sí, pero esas tres fuerzas no representan a personajes físicos, a dioses que eligieron pueblos o que invadieron humanidades, ni representan imperios, ni religiones, ni sacrificios, ni adoración, ni nada de esto. Eso que habla el libro secreto de Juan son tres fuerzas creadoras. No son dioses a los que nosotros tenemos que adorar. Son las leyes primigenias que gestaron la vida. No demandan adoración, usted no tiene que crearles un altar, no tiene que ir los domingos a la iglesia a rezarles, no tiene que llevar ofrendas. Son las leyes de la vida. Eso es diferente. Y las leyes de la vida nos enseñan que el principio original está basado en tres pilares. Y a partir de ahí se creó todo lo que existe. Es totalmente diferente. Pero ¿qué hizo la fuerza oscura? Copió el modelo de esas tres fuerzas y lo convirtió en una trinidad, que es la Trinidad satánica. De hecho, acá en el libro secreto de Juan se menciona el origen de la Trinidad. Veámoslo por acá cuando dice este documento que Yaldabaoth precisamente tiene tres nombres. La oscuridad se representa en tres nombres. Dice acá, el resultado fue ni tinieblas ni luz, sino más bien penumbra. ¿Por qué es penumbra? Porque la rebelión mezcló la oscuridad con la que fue abortada, pero también mezcló la luz que robó de Sofía, de la humanidad que parió esta oscuridad. Entonces hizo una mezcla de estas dos condiciones y creó la penumbra, lo que es la penumbra. Por eso vemos que dentro de la fuerza oscura hay un lado, entre comillas, positivo, que representaría a Enki, a Lucifer, a Elohim,
a Abel, bueno, todo esto que hemos hablado. Y del otro lado está la oscuridad absoluta, que representa a Caín, a Yahvé, a Satanás. Pero ambas pertenecen a la rebelión, porque la luz que Yaldabaoth tomó de Sofía no es la luz verdadera, es una luz tenue, es una falsa luz, no es la luz del origen. Eso es importante resaltarlo. Entonces, este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth. Aquí está el Dios Padre. El segundo es Saclas. Aquí estaría el primero de los hijos. Y el tercero es Samael. Entonces, aquí podríamos hablar de Anu, Enlil y Enki. Abraham, Ismael, Isaac. Padre, Santo Espíritu y el Cristo, que dice la Iglesia Católica. Esa es la Trinidad satánica. Aquí también está Yaldabaoth, que es el padre de todo, Satanás y Lucifer, o Lucifer y Satanás. Por eso el trinche o el tridente que utilizaba, por ejemplo, Poseidón y bueno, y muchos otros dioses de la antigüedad, tiene esas 3 puntas. De ahí es donde viene el tridente, representando las 3 cabezas del dragón, la Trinidad. Y luego eso se repite, como lo vimos en las diferentes culturas. Y esto también se mostró en la Atlántida con las razas luciferinas de los Iborios y las razas satánicas de los Gollum. Y ahí adoraban al dios supremo, que era Poseidón. Se le construyeron templos y todo esto. Así que aquí es donde vemos el origen de esa Trinidad. Y por eso las distintas religiones que fundaron estos dioses regresivos repiten el patrón de esa Trinidad, de un Dios supremo y de 2 hijos que se enfrentan para dividir a la humanidad. Así que, evidentemente, Anu representa lo que el libro secreto de Juan menciona como Yaldabaoth. Sus hijos, Yahvé y Elohim, o Enlil y Enki. Ya sabemos de dónde sale toda esa tradición, toda esa simbología sumeria que se trasladó a Egipto, se trasladó a los hebreos, Grecia, Asia, porque por allá también en Asia, en religiones hindúes, también se replica ese principio de la Trinidad, con Brahma, Krishna y Shiva. Si no estoy mal, esa es la Trinidad hinduista, y allí se repite el mismo patrón. Por ejemplo, Krishna y Shiva son opuestos, uno es más creador, el otro es más destructor. Entonces vemos ahí como una dualidad, una oposición que se repite en todos los lugares donde estos dioses negativos dejaron su influencia. Pero también en todas las culturas está la influencia de los conocimientos positivos, de las razas positivas que también contactaron por todos lados. Por eso vemos que en Medio Oriente hay conocimientos también positivos, en la India también hay conocimientos positivos como la reencarnación y muchos otros, porque la semilla de la luz verdadera, se sembró por todos lados. Así que esto era lo que me habían preguntado sobre Anu y evidentemente representa a Yaldabaoth. Esa es la realidad. No es más por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, me regalan un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Por ahí los estaré leyendo en los comentarios. Hasta pronto.